Después de una discusión, mi esposa me abandonó en una estación de tren a unos 30 kilómetros de casa, sin dinero y sin identificación. Estaba a punto de empezar a caminar bajo el sol, resignado a esa larga caminata, cuando de pronto un hombre ciego, sentado en un banco, dijo: «Finge que eres mi hijo. Mi chofer privado llegará en 5 minutos y tu esposa se va a arrepentir de haberte dejado al lado del empresario más rico de esta ciudad». Sé que suena imposible, sé que suena como una de esas historias que uno oye y piensa que debe ser mentira, pero juro por todo lo que amo que cada palabra de lo que voy a contar es verdad. Y si me regalas unos minutos, entenderás cómo ese momento cambió mi vida para siempre. Me llamo Enrique, tengo 60 años, y hasta ese maldito día creía saber lo que era el dolor. Llevaba 35 años casado con Luisa, 35 años trabajando como empleado de almacén, levantándome antes del amanecer, regresando con las manos llenas de callos y la espalda hecha trizas. Todo para darle una vida decente, todo para escuchar una y otra vez que nunca era suficiente. Pero aquella mañana de sábado todo explotó. Habíamos viajado a las afueras para visitar a una prima suya. 2 horas en un autobús con Luisa pegada al móvil, sonriendo a mensajes que nunca me enseñaba, escribiendo cosas que jamás compartía conmigo. Yo miraba por la ventana fingiendo no ver lo evidente, porque a veces el silencio duele menos que la verdad. Al llegar a aquella pequeña estación perdida en medio de la nada, ella quiso comprar dulces típicos en una tienda al otro lado de la plaza. Le dije que prefería esperarla sentado en un banco. Mis rodillas ya no aguantan como antes, y ahí empezó todo. Sentado, otra vez sentado, Enrique. Su voz sonó como un latigazo. Siempre estás cansado. Siempre tienes una excusa. ¿Sabes qué? Estoy harta. Harta de vivir con un viejo sin ambición, sin dinero y sin nada que ofrecerme más que mediocridad. La gente empezó a mirarnos. Sentí la cara arder de vergüenza. «Luisa, por favor, no hagamos esto aquí», susurré, intentando calmarla. «¿Aquí no? Entonces, ¿dónde, Enrique? ¿En nuestra casa de porquería? ¿En ese departamento que ni siquiera puedes terminar de pagar?» Se rió con amargura. «Mira a tu alrededor. Mira dónde estamos. En una estación mugrienta, en un pueblo olvidado, porque ni siquiera podemos permitirnos viajar como la gente normal». Cada palabra era un golpe directo al pecho. Intenté tocarle el brazo, pero se apartó como si la hubiera quemado. «No me toques, y no quiero que me vuelvas a tocar nunca». El silencio que siguió fue peor que los gritos. Luisa respiró hondo, miró el móvil y luego me miró con unos ojos que ya no reconocía, fríos, vacíos. «¿Sabes qué, Enrique? Se acabó. No aguanto más. No voy a pasar el resto de mi vida atada a un fracasado». Abrió el bolso, sacó mi cartera y mi documento y los dejó sobre el banco de madera. Pero antes de que pudiera reaccionar, los tomó de nuevo. «Mejor los guardo yo. Total, ¿para qué los necesitas aquí?» «Luisa, ¿qué estás haciendo?» Mi voz salió rota, casi como un ruego. «Te dejo, Enrique. Aquí mismo, ahora mismo. Si quieres, puedes caminar hasta tu casa o puedes quedarte aquí para siempre. Me da lo mismo». Se dio la vuelta y caminó hacia el autobús en el que habíamos venido. El conductor seguía ahí, tomando café. La vi subir, decirle algo, y el autobús arrancó sin mí, dejándome solo en medio de la nada, sin un solo dólar en el bolsillo, sin identificación, sin nada. Me quedé paralizado mirando cómo el autobús desaparecía por el camino polvoriento. El sol me golpeaba la cabeza con fuerza. La estación estaba casi vacía. Unos vendedores ambulantes, una mujer con 2 niños y un anciano sentado en el banco de enfrente, con gafas oscuras y un bastón blanco. Un hombre ciego. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. 30 kilómetros hasta mi casa, 30 kilómetros bajo el sol, sin agua, sin dinero, sin nada. A mis 60 años, con las rodillas destrozadas y el corazón hecho añicos, me senté en el banco, hundí la cara entre las manos
y por primera vez en décadas lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿En qué momento mi vida se había convertido en eso? Entonces, escuché una voz suave pero firme junto a mí. «Disculpe, joven». Levanté la cabeza. El hombre ciego giraba el rostro hacia mí como si pudiera verme a través de aquellas gafas oscuras. «¿Me habla a mí?», pregunté torpemente, secándome las lágrimas. «Sí, a usted. Lo he oído todo y siento mucho lo que acaba de pasarle». Hizo una pausa y sonrió de una forma extraña. «Pero creo que puedo ayudarle». No entendía nada. ¿Ayudarme? ¿Un anciano ciego? «No quiero molestarlo, señor. De verdad, estaré bien». «No, no va a estar bien». Su voz se volvió grave. «Pero puede estarlo si me hace caso. Necesito que finja algo por mí. Solo unos minutos». Me quedé callado, confundido. El anciano se inclinó un poco hacia mí y susurró: «Finge que eres mi hijo. Mi chofer llegará en 5 minutos y tu esposa se va a arrepentir de haber dejado tirado, como basura, al lado del empresario más rico de esta ciudad». Lo miré como si estuviera loco. ¿Fingir ser su hijo? ¿El empresario más rico de la ciudad? Tenía que ser una broma o, peor, alguna estafa rara. Pero había algo en la voz de aquel hombre, algo en la calma con la que hablaba, que me hizo dudar. «Señor, yo no entiendo. ¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». El anciano sonrió, esa sonrisa extraña como de quien sabe algo que tú ignoras. «Porque sé exactamente lo que se siente estar solo, abandonado, sin nadie que te tienda la mano». «¿Y por qué no habría de hacerlo?». Ajustó sus gafas. «Me llamo Francisco Sterling, y si ese apellido te suena, es porque seguramente lo has oído antes». El nombre me cayó como un rayo. Claro que lo conocía. Todo el mundo en la región conocía ese apellido. Dueño de la mayor planta procesadora de alimentos del estado, varios hoteles y tierras que se extendían kilómetros. Un hombre cuya fortuna se estimaba en cientos de millones de dólares. Y estaba ahí, sentado junto a mí, en una estación olvidada. «Señor Sterling, yo... no puedo. No tiene sentido». «Claro que tiene sentido, Enrique». Dijo mi nombre aunque yo nunca se lo había dicho. «Escuché cómo te llamaba tu esposa. Oí cada palabra que te dijo. Y te diré algo. Una mujer que abandona a su marido así, sin compasión, sin dignidad, merece ver lo que acaba de perder». El corazón me latía con fuerza. No sabía si era miedo, esperanza o simplemente la adrenalina de lo absurdo. «¿Pero por qué haría esto por mí?». Francisco suspiró y por un momento su cara se llenó de una tristeza profunda. «Porque hace 30 años mi único hijo murió en un accidente. Tenía más o menos tu edad, y desde ese día he vivido con un vacío que nada llena». Hizo una pausa. «Mi chofer llegará en unos minutos. Cuando llegue, solo sigue el juego. Llámame papá. Actúa como si me hubieras estado esperando. Y créeme cuando te digo que tu vida está a punto de cambiar». Antes de que pudiera contestar, escuché el motor de un vehículo acercándose. Una camioneta BMW negra, reluciente, entró en el pequeño aparcamiento de la estación. Los cristales polarizados reflejaban el sol como espejos. Se detuvo justo frente a nosotros y un hombre de traje bajó enseguida. «Señor Sterling, disculpe la demora. El tráfico en la carretera estaba complicado». «No te preocupes, Esteban, llegas justo a tiempo». Francisco extendió la mano hacia mí. «Ayúdame a levantarme, hijo». La palabra hijo me congeló un segundo, pero algo dentro de mí, quizá la desesperación, quizá la curiosidad, quizá el deseo de que Luisa viera que se había equivocado, me hizo reaccionar. Le tomé la mano y lo ayudé a ponerse de pie. «Esteban, quiero presentarte a Enrique. Es mi hijo». El chofer me miró con evidente sorpresa, pero enseguida se recompuso. Era un profesional, acostumbrado a no hacer preguntas incómodas. «Un placer conocerlo, don Enrique». «El placer es mío», respondí, con la voz temblorosa.
Francisco se apoyó en mi brazo como si fuera lo más natural del mundo. Caminamos hacia la camioneta y Esteban abrió la puerta trasera. El interior era de cuero color crema, con detalles en madera y una pantalla incrustada. Olía a coche nuevo, a dinero, a un mundo que nunca había sido el mío. Estaba a punto de subir cuando escuché un grito a lo lejos. «¡Enrique! ¡Enrique! ¡Espera!». Me volví y ahí estaba Luisa, corriendo desde la tienda de dulces, con una bolsa en la mano y los ojos desorbitados. Lo había visto todo: la camioneta de lujo, a Francisco, el trato respetuoso, como si yo fuera alguien importante. Se detuvo a pocos metros, jadeando, con el rostro lleno de confusión. «Enrique, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor?». Francisco giró el rostro hacia donde venía la voz de Luisa, aunque no pudiera verla, y sonrió con una calma que me heló la sangre. «Disculpe, señora, creo que se equivoca. Mi hijo no tiene tiempo para charlar con extraños. Nos espera una cena familiar muy importante». «¿Su hijo?». Luisa me miró como si me hubiera vuelto loco. «Enrique, ¿de qué habla este hombre? ¿Qué es todo esto?». Por primera vez en 35 años sentí algo que jamás había sentido frente a mi esposa: poder, control. Las tornas se habían invertido y yo no estaba del lado perdedor. «Luisa, creo que hace unos minutos dejaste muy claro que no querías saber nada más de mí. Así que por favor no hagas esto más difícil». Pero yo tartamudeó, buscando palabras. Estaba enfadada. ¿Sabes cómo me pongo? No lo decía en serio. «Claro que lo decías en serio». Mi voz salió firme, sin temblar. Cada palabra. «¿Y sabes qué? Está bien, porque tenías razón en algo. Merezco algo mejor». Francisco apretó suavemente mi brazo dándome apoyo. «Hijo, vámonos. Tu madrina nos espera para comer». Se volvió hacia Esteban. «Por favor, llévanos a casa». Subí a la camioneta, Francisco detrás de mí. Esteban cerró la puerta y el sonido fue como el cierre de un capítulo de mi vida. A través del cristal polarizado vi a Luisa de pie, con la boca abierta, la bolsa de dulces colgando de su mano, mirando cómo nos alejábamos. La camioneta salió suavemente del estacionamiento. El aire acondicionado era perfecto. Sonaba música clásica muy baja. Y ahí estaba yo, sentado junto a un millonario ciego que acababa de cambiar mi destino en cuestión de minutos. «¿Estás bien?», preguntó Francisco sin mirarme. «No lo sé. Todavía no entiendo qué acaba de pasar». «Lo que pasó, Enrique, es que le diste una lección a tu esposa que jamás olvidará. Vio que el hombre al que abandonó como si fuera basura vale mucho más de lo que nunca imaginó». Hizo una pausa. «Pero esto es solo el principio». «¿A qué se refiere?», pregunté. Francisco volvió a sonreír, esa sonrisa llena de secretos. «A que si de verdad quieres cambiar tu vida, si de verdad quieres que esa mujer se arrepienta por haberte dejado, tendrás que quedarte conmigo un tiempo, tendrás que ser mi hijo, no solo un rato, el tiempo suficiente para que todos lo crean, incluida ella». Mi mente era un torbellino: miedo, emoción, incredulidad, esperanza. ¿Y por qué haría eso por mí? Todavía no lo entiendo. Francisco se quitó las gafas por primera vez. Sus ojos estaban velados, cubiertos por una película blanca, ojos que no veían, pero que parecían mirar directo a mi alma. «Porque estoy cansado de estar solo, Enrique. Porque mi hijo murió hace 3 décadas y nunca pude despedirme. Porque tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas y no tengo con quién compartirlo». Su voz se quebró un poco. «Y porque algo me dice que eres un buen hombre, un hombre que merece una segunda oportunidad». Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esa vez no eran de dolor, sino de algo que no sentía hacía años: esperanza. «No sé qué decir, don Francisco». «Di que sí. Di que confiarás en mí y verás cómo todo cambia». Miré por la ventana. La estación ya era un punto distante en el horizonte, y, en algún lugar de ese punto,
Luisa seguía de pie preguntándose qué demonios había pasado. Respiré hondo. Sí, confío en usted. Francisco sonrió y se volvió a poner las gafas. Perfecto. Entonces, hijo, bienvenido a tu nueva vida. El camino hasta la mansión de Francisco duró unos 40 minutos, pero a mí me pareció que pasaron 40 segundos. Mi mente repetía una y otra vez la escena. La cara de Luisa al verme subir a aquella camioneta, su confusión, su arrepentimiento instantáneo. 35 años soportando su desprecio, sus quejas constantes, la manera en que me hacía sentir pequeño, y solo habían hecho falta 5 minutos para darle la vuelta a todo. La camioneta dejó la carretera principal y tomó un camino privado flanqueado por árboles antiguos. A lo lejos empecé a ver un enorme caserón de estilo colonial, de paredes blancas y techo de tejas rojas. Jardines inmensos, fuentes y una reja de hierro forjado que se abrió automáticamente al acercarnos. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Enrique», dijo Francisco, tranquilo, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Mi nuevo hogar?» Las palabras sonaban tan irreales que casi me entró la risa, pero en el pecho no había risa, solo un nudo de incredulidad y miedo. Esteban detuvo la camioneta frente a la entrada principal, bajó rápido y abrió nuestra puerta. Ayudé a Francisco a bajar, se apoyó en mi brazo con firmeza. Había seguridad en la forma en que se movía, como si llevara años haciéndolo conmigo. «Esteban, avisa por favor a Juana que prepare la habitación de huéspedes del ala este para mi hijo, y dile que use las sábanas nuevas, las de algodón egipcio. Enseguida, señor Sterling». Entramos en la casa y mis ojos no daban abasto. El vestíbulo era enorme, con suelos de mármol italiano, una escalera de madera tallada que llevaba al segundo piso y una lámpara de cristal que seguramente costaba más que todo mi departamento. En las paredes había cuadros, esculturas y un olor a limpieza y flores frescas llenaba el ambiente. Apareció por una puerta lateral una mujer de unos 50 años con un uniforme impecable. Su rostro mostró sorpresa al verme, pero enseguida adoptó una sonrisa profesional. «Señor Sterling, qué gusto verlo. ¿Necesita algo?» «Sí, Juana. Quiero presentarte a Enrique. Es mi hijo. Vivirá con nosotros a partir de ahora». Juana me miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Solo asintió. «Por supuesto, señor. Prepararé todo enseguida. ¿El joven comerá con usted?» «Por supuesto. Prepara algo especial. Hoy es un día importante para esta familia». La palabra familia me atravesó el pecho. Hacía mucho que ese concepto no significaba algo cálido para mí. Juana se apresuró a cumplir las órdenes y Francisco me guió hacia una sala enorme con ventanales que daban al jardín. Sofás de cuero beige, mesas de cristal y una chimenea de piedra dominaban la estancia. Me señaló un sofá. «Siéntate, Enrique. Tenemos que hablar». Me senté sintiéndome completamente fuera de lugar. Francisco se sentó frente a mí, dejó su bastón a un lado y se quitó las gafas otra vez. Sus ojos ciegos no veían, pero yo sentía que me desnudaban el alma. «Sé que tienes muchas preguntas y todas son comprensibles, así que voy a ser totalmente sincero contigo». Asentí, aunque él no pudiera verlo. Hace 30 años mi hijo Antonio murió en un accidente de coche. Tenía 30 años, recién casado, con toda la vida por delante. Desde ese día mi esposa nunca volvió a ser la misma. Murió 5 años después, más de tristeza que de enfermedad. Y me quedé solo. Solo con mi dinero, mis empresas y este vacío que nunca he podido llenar. Su voz se quebró, pero se mantuvo entero. Desde entonces he vivido en esta casa enorme, rodeado de empleados, socios, gente que solo me busca por mi dinero, pero nadie que de verdad se preocupe por mí. Nadie que me llame papá. Nadie que me haga sentir que mi vida significa algo más que números en una cuenta bancaria. Guardé silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Cuando te oí en la estación, cuando escuché cómo tu esposa te humillaba, te abandonaba, te trataba como si no valieras nada, algo dentro de mí se rompió. Porque sé lo que es la soledad, Enrique,
y sé cómo se siente cuando tu vida parece perder el sentido. Hizo una pausa. Pero también sé que a veces Dios, o el destino, o como quieras llamarlo, nos pone gente en el camino por una razón, y creo que tú eres esa razón para mí. Las lágrimas me rodaban por las mejillas sin control. Señor Francisco, esto es demasiado. No soy su hijo, no merezco nada de esto. No digas eso, nunca vuelvas a decir que no mereces nada. Su voz se hizo firme. Has trabajado toda tu vida para darle a esa mujer una vida digna. Sacrificaste tu salud, tu juventud, tu felicidad, y ella te pagó con desprecio. Si alguien merece una segunda oportunidad, eres tú. Francisco se inclinó un poco hacia adelante, como queriendo tocarme, pero se contuvo. Tengo una propuesta para ti, Enrique. Quédate conmigo. No como empleado, no como invitado, como mi hijo. Vive en esta casa, aprende de mis negocios, deja que te enseñe el mundo que nunca pudiste conocer, y a cambio, solo te pido una cosa. Hazme compañía, llámame papá, y hazme sentir que mi vida aún tiene sentido. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. ¿Y mi esposa? ¿Mi vida anterior? Tu esposa te abandonó, Enrique. Esa decisión ya la tomó ella. Y tu vida anterior seguirá ahí si algún día quieres volver. Pero te aseguro que después de unos meses aquí, no vas a querer regresar, porque descubrirás que mereces mucho más de lo que ella te hizo creer. Francisco extendió la mano buscándome en el aire. La miré, arrugada, con manchas de la edad, pero firme. Miré alrededor aquella sala que valía más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Pensé en mi pequeño departamento, en mi trabajo de almacén, en Luisa volviendo a casa después de dejarme tirado. Y pensé en su cara al verme subir a aquella camioneta. Le tomé la mano. Acepto, papá. Francisco sonrió, una sonrisa enorme, genuina, llena de una felicidad que parecía olvidada. Gracias, hijo. Gracias por devolverle sentido a mi vida. Nos quedamos así, con las manos entrelazadas, dos hombres solos que acababan de encontrar algo que creían perdido hacía mucho, una familia. Juana apareció en la puerta. Señor Sterling, la cena está lista, y la habitación del señor Enrique también. Perfecto, Enrique, ven, vamos a cenar como debe hacerlo una familia. Me levanté todavía sin asimilar nada. Lo seguí hasta un comedor enorme, con una mesa de madera maciza para 20 comensales, pero solo había 2 puestos preparados, uno en la cabecera y otro a su lado. Cenamos en silencio al principio. Pollo asado, verduras al horno, vino tinto importado. Cada bocado sabía distinto, mejor, como si la comida supiera que mi vida había cambiado. Mañana llamaré a mi abogado, dijo de pronto Francisco. Vamos a iniciar el proceso legal para convertirte en mi heredero oficial. Todo lo que tengo, las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias, todo será tuyo cuando yo no esté. Casi me atraganto con el vino. ¿Qué? No, papá, eso es demasiado. No puedo aceptar. Claro que puedes, y claro que vas a aceptar. Porque si no es para ti, ¿para quién? ¿Para los buitres que esperan a que me muera para pelearse por mi fortuna? No, Enrique, prefiero dárselo a alguien que lo valore, alguien que honre mi apellido. No supe qué contestar. Mi mente era un caos. Pero hay algo que debes saber. Continuó, con tono más serio. Tu esposa va a volver. Intentará recuperarte. Dirá que se arrepiente, que se equivocó, que te ama. Y cuando lo haga tendrás que decidir si le crees o no. Pensé en Luisa, en sus ojos al verme marchar. No creo que vuelva, papá. Dejó muy claro lo que piensa de mí. Francisco negó con la cabeza. Volverá, porque ahora eres el hijo del hombre más rico de la ciudad. Y el dinero, Enrique, tiene una forma muy especial de cambiar el corazón de la gente. Sus palabras me helaron, porque en el fondo sabía que tenía razón. No pasaron ni 2 días antes de que mi teléfono empezara a sonar. Luisa. Llamada tras llamada. Mensajes, notas de voz. Al principio las ignoré, pero su insistencia era un martillo en mi conciencia. Al tercer día, contesté. Enrique, por Dios, por fin contestas.
No he dejado de llamarte. ¿Dónde estás? ¿Qué es todo esto? ¿Quién era ese señor? Su voz sonaba desesperada, casi histérica, muy distinta de la mujer fría que me dejó en la estación. Luisa, creo que fuiste muy clara el sábado. Dijiste que no querías seguir conmigo, que era un fracasado, que merecías algo mejor. Estaba enfadada. Ya sabes cómo me pongo. No lo sentía de verdad. Vuelve a casa, por favor. Hablamos. Podemos arreglarlo. Me quedé callado mirando mi nueva habitación, 3 veces más grande que el cuarto que compartíamos. Baño propio con jacuzzi, vestidor, una cama king con sábanas que probablemente costaban más que nuestro colchón entero. Desde la ventana se veía el jardín iluminado con luces estratégicas y una fuente de piedra donde el agua danzaba a la luz de la luna. No voy a volver, Luisa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Esta es tu casa. Tu vida está aquí. No puedes irte así. Puedo, y ya lo hice. Me dejaste sin nada en medio de la nada, y ¿sabes qué? Fue lo mejor que pudiste hacer por mí. Escuché cómo se le aceleraba la respiración. Ese viejo, ese Francisco, ¿quién es? ¿Por qué dijiste que era tu padre? ¿Qué está pasando? Eso ya no es asunto tuyo, Luisa, no más. ¿Cómo que no? Soy tu esposa. Tengo derecho a saber dónde estás y con quién. Eres mi esposa en el papel, nada más, y pronto ni eso. Mi abogado se pondrá en contacto contigo por el divorcio. Silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz era otra, suave, manipuladora, la que usaba cuando quería algo. Enrique, cariño, no hables así. Somos una familia. 35 años juntos no se tiran por una discusión tonta. Solo dime dónde estás. Voy por ti y hablamos tranquilos. No, Luisa, esto se terminó y créeme, voy a estar mucho mejor sin ti. Colgué antes de que respondiera. Me temblaban las manos. 35 años de matrimonio se acababan en una llamada de 3 minutos, pero extrañamente no sentí tristeza. Sentí liberación. A la mañana siguiente, Juana llamó a mi puerta para avisarme que Francisco me esperaba para desayunar. Me puse una de las camisas nuevas que alguien había dejado en mi armario, ropa de marca que me quedaba perfecta. Al bajar, él ya estaba en la cabecera de la mesa tomando café. «Buenos días, papá», dije, y la palabra me salió más natural de lo que esperaba. «Buenos días, hijo. Espero que hayas dormido bien. Mejor que en años. Me alegra, porque hoy es un día importante. Vamos a ver a mi abogado para iniciar la adopción legal y los trámites de herencia. También abriremos cuentas bancarias a tu nombre y empezaremos a enseñarte el negocio familiar». El desayuno era abundante. Fruta, pan recién horneado, huevos revueltos, jugo de naranja natural. Mientras comíamos, Francisco me habló de su imperio. Una planta procesadora de alimentos que exportaba a 12 países, 3 hoteles de lujo, varios locales comerciales y acciones en empresas tecnológicas y energéticas. Su fortuna superaba los $500 millones. 500 millones. La cifra era tan grande que mi cabeza no alcanzaba a entenderla. Yo, que había trabajado toda mi vida por un salario mensual de $1,200, estaba sentado al lado de un hombre que ganaba eso en minutos. «Sé que es mucho que asimilar», dijo Francisco como si leyera mis pensamientos. «No te preocupes, aprenderás poco a poco y Esteban estará a tu lado en todo. Lleva 20 años conmigo. Confío en él con mi vida». Después del desayuno subimos a la camioneta y Esteban nos llevó al centro, a un edificio de oficinas elegante. Subimos al piso 12, donde nos esperaba el abogado de Francisco, un hombre de unos 40 y tantos, traje impecable y sonrisa profesional. «Señor Sterling, un placer verlo, y este debe ser Enrique, de quien me habló por teléfono». «Así es, licenciado Estevez. Enrique es mi hijo, y quiero que inicie todos los trámites legales para formalizarlo». Nos invitó a sentarnos y empezó a explicarnos el proceso: adopción de un adulto, posibilidad de cambiarme el apellido, modificación del testamento, poderes notariales, cuentas conjuntas. Mi cabeza daba vueltas. «Don Enrique, tengo que hacerle una pregunta importante», dijo mirándome fijamente. «¿Actualmente está casado?» «Sí, pero estamos empezando el divorcio».
Entiendo. Entonces necesitamos que ese divorcio se resuelva antes de cerrar algunos de estos trámites. Una esposa legal tiene derechos sobre cualquier herencia, salvo que exista capitulación o sentencia firme de divorcio. Francisco frunció el ceño. ¿Cuánto tarda un divorcio aquí? Depende. Si hay acuerdo y pocos bienes que repartir, de 3 a 6 meses. Si hay conflictos, pueden ser años. ¿Enrique cree que su esposa pondrá problemas? Pensé en Luisa, en su desesperación al teléfono, en cómo cambió de actitud al saber quién era Francisco. Seguramente sí, papá. Ahora que sabe quién es usted, no va a querer soltarme tan fácil. Francisco golpeó el suelo con el bastón. Marcos, encárguese. Contrate a los mejores abogados de familia. Quiero ese divorcio resuelto lo antes posible, y no quiero que esa mujer vea ni un centavo de mi fortuna. Entendido, señor Sterling. Hablaré con el despacho Jiménez y Asociados. Son los mejores en divorcios complicados. Salimos 2 horas después con una carpeta llena de documentos por firmar. De camino a la mansión, Francisco se puso serio. Enrique, tienes que entender algo. A partir de ahora, tu vida va a cambiar por completo. La gente te tratará distinto. Querrán ser tus amigos, hacer negocios contigo, acercarse de cualquier forma, pero la mayoría solo querrá tu dinero. Lo entiendo, papá. No, todavía no lo entiendes del todo, pero pronto lo harás, porque tu esposa no será la única que vuelva. También aparecerán parientes que nunca te buscaron, amigos que te olvidaron, gente de tu pasado que de repente recordará lo mucho que te apreciaba. Sus palabras me hicieron pensar en mi hermana Clara. No hablábamos desde hacía 2 años. Se había casado con un hombre adinerado y desde entonces me trataba como si fuera menos. En las reuniones familiares apenas me dirigía la palabra, siempre presumiendo viajes, joyas, casa nueva. Tengo una hermana, dije de pronto. Clara, hace mucho que no hablamos. ¿Cree que me buscará cuando se entere de todo? Probablemente, asintió Francisco. Cuando lo haga, observa bien sus intenciones. La gente muestra su verdadera cara cuando hay dinero de por medio, Enrique, y te aseguro que vas a descubrir cosas de personas que creías conocer. Al llegar a la mansión empezaba a llover. Subí a mi cuarto y me tiré en la cama mirando el techo. El móvil vibró. Un mensaje de Luisa. Enrique, por favor, tenemos que hablar. Vuelve a casa. Te extraño, perdóname. Lo borré sin contestar. Otro mensaje de un número desconocido. Enrique, soy Clara, tu hermana. Me enteré de que estás pasando un mal momento con Luisa. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Llámame cuando puedas. Me quedé mirando el mensaje mucho rato. Francisco tenía razón. Las ratas siempre encuentran el queso. No contesté, al menos no de inmediato. No tardó en sonar el teléfono. Era ella. Enrique, hermano, ¿por qué no has contestado? Estoy preocupadísima por ti. Preocupada sonaba falso en su boca. Clara nunca se preocupó por mí, ni cuando perdí el trabajo hace 5 años, ni cuando mamá murió y pagué solo el funeral porque ella estaba de viaje en Europa, ni cuando le pedí prestados $2,000 para una operación de Luisa y me dijo que no podía, mientras llevaba un bolso de 5,000 colgado del brazo. Hola, Clara, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿Bien? Luisa me llamó llorando. Me dijo que la dejaste, que te fuiste con un viejo extraño, que no le contestas. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Luisa me dejó tirado en una estación sin dinero y sin documentos, Clara. Y decidí no volver con ella. Silencio al otro lado. Pero es tu esposa, Enrique. Las parejas discuten. Es normal. No puedes tirar todo por una pelea. No fue solo una pelea. Fue la gota que colmó el vaso después de años de humillación. Bueno, pero ¿y ese hombre con el que te fuiste? Luisa dijo que subiste a una camioneta de lujo con un anciano. ¿Quién es? Ahí estaba la razón real de su llamada. No le importaba cómo estaba yo. Quería saber quién era Francisco, si los rumores que ya corrían eran ciertos. Es alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba. Es todo lo que tienes que saber. Enrique, soy tu hermana. Tengo derecho a saber con quién estás. ¿Y si es peligroso? ¿Y si se aprovecha de ti?
Casi me reí. Ella, hablando de aprovecharse. No te preocupes por mí, Clara, estoy mejor que nunca. Así que es verdad, estás viviendo en la mansión de los Sterling, ¿no? Dios mío, Enrique, ¿cómo lograste eso? ¿Trabajas para él? ¿Eres su empleado? Ahí estaba su desprecio habitual apenas disfrazado. Para ella solo podía ser un empleado, nunca un igual. No soy su empleado, soy su hijo. El silencio que siguió fue largo. ¿Su hijo? Eso no tiene sentido, Enrique. Tiene todo el sentido. Francisco Sterling me adoptó. Soy su heredero legal. Y dentro de poco, cuando se termine el papeleo, tendré acceso a toda su fortuna. Oí cómo respiraba agitadamente, procesando la información. Enrique, yo no lo sabía. Es increíble. Me alegro tanto por ti. ¿De verdad? ¿Así como te alegraste cuando perdí el trabajo? ¿O cuando te pedí ayuda y me dijiste que estabas justa de dinero? Eso fue hace años. Teníamos problemas económicos. Tantos problemas que al mes siguiente te compraste un coche nuevo. No seas rencoroso, Enrique. Somos familia. Sé que me he equivocado, pero ahora quiero estar ahí para ti. Quiero que volvamos a ser hermanos. En ese momento entró Francisco al comedor, guiado por su bastón. Alzó una ceja hacia mí, como preguntando quién era. Clara, tengo que colgar. Hablamos luego. Espera, podemos vernos hoy. Almorzamos juntos, hace mucho que no conversamos en serio. Lo pensaré, adiós. Colgué antes de que insistiera. Francisco se sentó en la mesa con su elegancia habitual. ¿Tu hermana? Sí, ¿cómo lo supo? Por tu tono. Hay un cansancio especial que solo provoca la familia. Sonrió. ¿Quiere dinero? Todavía no lo ha pedido, pero sé que lo hará. O algo peor. Algo peor. Querrá usarme para presumir que su hermano es el hijo de Francisco Sterling, para abrir puertas, para escalar socialmente. Francisco asintió mientras Juana le servía café. La familia puede ser complicada, Enrique. A veces quienes más queremos son los que más nos hieren. Yo aprendí eso a las malas. ¿Qué le pasó?, pregunté. Francisco dio un sorbo a su café y habló. Cuando mi hijo murió, tenía 3 hermanos, uno mayor y 2 menores. Fueron al funeral, lloraron, dijeron que estarían ahí para mí, pero en cuanto leyeron el testamento y vieron que Antonio era mi único heredero y que yo me había quedado sin hijos, empezaron a pelear entre ellos por quién debería quedarse con mi fortuna cuando muriera. Me demandaron, Enrique, mis propios hermanos intentando obligarme a repartir mi herencia en vida. Sentí un escalofrío. ¿Y qué hizo? Los desheredé. Cambié el testamento y dejé claro que no verían ni un centavo. Desde entonces no me hablan. ¿Y sabes qué? No los extraño. Entendí que nunca me quisieron. Solo querían lo que tenía. Extendió la mano sobre la mesa y la tomé. Por eso te elegí a ti, Enrique. Porque cuando te encontré no tenías idea de quién era yo. No me buscaste, no me pediste nada. Estabas en tu peor momento, destrozado, humillado, y aún así dudaste cuando te ofrecí ayuda porque no estás acostumbrado a recibir sin dar algo a cambio. Esa humildad, esa integridad, eso no se compra. Sus palabras me llenaron de una emoción difícil de describir. Era gratitud, pero también algo más profundo. Por primera vez me sentía valorado por quien era, no por lo que podía dar. Gracias, papá. No sabe lo que significa para mí. Lo sé, hijo. Por eso te lo digo. El resto del día lo pasamos revisando documentos en su despacho privado. Me enseñó sus negocios, me explicó contratos, me presentó a socios por videollamada. Era abrumador, pero también emocionante. Por primera vez en mi vida, mi mente servía para algo más que cargar cajas. Por la tarde, Esteban me llevó a una tienda de ropa de alta gama en el centro. Francisco insistía en que necesitaba un guardarropa acorde con mi nueva posición. 3 horas después salí con 12 trajes, 20 camisas, zapatos italianos, relojes suizos y una tarjeta de crédito platino a mi nombre, con un límite mensual de $50,000. $50,000, más de lo que ganaba en 3 años de trabajo. Al volver a la mansión, Juana me esperaba en la entrada con expresión preocupada.
Don Enrique, hay una mujer esperándolo en la sala. Dice que es su esposa. El corazón se me detuvo. Luisa. Entré y ahí estaba. Se había arreglado. Vestido nuevo, maquillaje perfecto, peinado reciente, pero en sus ojos había algo que no podía ocultar. Desesperación. Enrique, gracias por verme. Sé que no merezco ni 5 minutos, pero por favor escúchame. Me quedé de pie, a distancia. Tienes 5 minutos, Luisa, habla. Cometí el error más grande de mi vida. Fui una tonta, una ciega, una desagradecida. No valoré todo lo que hiciste por mí, lo que sacrificaste. Cuando te dejé en esa estación no sabía lo que hacía. Estaba furiosa, frustrada, y te culpé de cosas que no eran tu culpa. Las lágrimas le corrían por la cara, pero ya había visto ese teatro antes. Luisa siempre sabía llorar cuando le convenía. No oigo una disculpa real, Luisa. Solo excusas. Tienes razón. Lo siento, Enrique. De verdad lo siento. Perdóname. Empecemos de cero. Podemos ser felices otra vez. Podemos ser la familia que fuimos. La familia que fuimos. Luisa, hace años que no éramos felices. Al menos no los últimos 10 años. Siempre querías más. Siempre te quejabas. Siempre me hiciste sentir que no bastaba. Pero ahora todo puede ser distinto. Ahora tienes esta oportunidad increíble con el señor Sterling. Podemos vivir bien, viajar, tener todo lo que siempre soñamos. Y ahí estaba la verdad detrás de sus lágrimas. No me quería a mí, quería el dinero. Sal de esta casa, Luisa. ¿Qué? No, Enrique, por favor. He dicho que salgas y no vuelvas. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Firma el divorcio sin pelear y esto se acabará rápido. Pelea y te prometo que no ganarás. Me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Así me pagas, Enrique? Después de 35 años me echas como basura. No, Luisa, tú me echaste. Yo solo estoy aceptando tu decisión. Se levantó, temblando de furia. Esto no se ha terminado. Soy tu esposa legal. Tengo derechos y voy a luchar por lo que me corresponde. Lucha lo que quieras. No vas a ganar. Salió dando un portazo. Me quedé solo en aquella sala lujosa, sintiendo que acababa de cerrar para siempre un capítulo de mi vida. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de tranquilidad y tensión. Por las mañanas Francisco me enseñaba sus negocios, me presentaba a sus contactos, me explicaba cómo funcionaba su imperio. Yo absorbía todo como una esponja, descubriendo una mente para los números y la estrategia que nunca había tenido oportunidad de desarrollar. Por las noches, en cambio, mi móvil no paraba de vibrar. Luisa, Clara, números desconocidos. Todos querían algo. Todos se habían enterado de que Enrique, el fracasado empleado de almacén, ahora era el hijo adoptivo del hombre más rico de la ciudad. Una semana después de la visita de Luisa, recibí una notificación judicial. Me demandaba por pensión, reparto de bienes y compensación por daño emocional. Pedía $50,000 mensuales y la mitad de cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio, incluyendo, según sus abogados, cualquier futura herencia de Francisco. El licenciado Estevez casi se rió al leer la demanda. Esto no tiene base legal. Ella lo abandonó. Hay testigos y cualquier herencia que reciba será posterior a la separación. No tiene derecho a nada. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque está desesperada y porque sus abogados esperan que usted acepte un acuerdo para evitar un proceso largo. Es una táctica de presión. Francisco, sentado a mi lado, golpeó el suelo con el bastón. No habrá acuerdo. Marcos, quiero que contraataques con todo. Quiero que esa mujer entienda que cometió el peor error de su vida. Entendido. Pero la cosa no quedó ahí. Hay algo más, dijo el abogado con gesto serio. Luisa no solo demanda el divorcio, ahora lo acusa de fraude matrimonial y abandono. Dice que la dejó sin recursos, que se llevó todos los ahorros, que vive en el lujo mientras ella no tiene ni para comer. Y tiene testigos. Su hermana Clara presentó una declaración jurada diciendo que usted siempre fue un marido negligente, que maltrataba emocionalmente a Luisa y que planeó todo para quedarse con la fortuna del señor Sterling.
Sentí como si me echaran agua helada por la espalda. Clara, y además han contratado a un investigador privado. Están poniendo en duda la legitimidad de la adopción, alegando que usted manipuló al señor Sterling aprovechándose de su ceguera y soledad. Francisco golpeó el suelo con tanta fuerza que el ruido retumbó en la oficina. Es ridículo. Estoy perfectamente lúcido. Nadie me ha manipulado. Lo sé, pero están construyendo un caso, y lo peor es que han contactado con antiguos empleados suyos, señor Sterling, buscando cualquier comentario que deje mal a Enrique. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Luchar. Tenemos la verdad de nuestro lado, respondió el abogado. Pero debo advertirles. Esto se va a poner feo, muy feo. Van a atacar tu reputación, Enrique. Intentarán pintarte como un vividor, un estafador, y usarán a tu propia familia para hacerlo. Francisco me tomó la mano. Lucharemos. No dejaremos que esas víboras ganen. Marcos, contrata a los mejores penalistas del país. Quiero demandarlas por difamación, calumnia, todo lo que sea posible. Y quiero que investigues a Luisa y a Clara. Si están mintiendo, debe haber pruebas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los periódicos locales empezaron a publicar artículos sobre el escandaloso caso de adopción del magnate Sterling. Fotos mías saliendo de la mansión, especulaciones sobre mis intenciones, entrevistas con fuentes cercanas que aseguraban que yo había planeado todo desde el principio. Clara dio una entrevista en una radio local. La escuché en el coche con Esteban al volante y Francisco a mi lado. Mi hermano Enrique siempre fue ambicioso, pero nunca tuvo capacidad para lograr nada por sí mismo. Al conocer al señor Sterling, vio una oportunidad y la aprovechó. Es triste ver cómo un anciano vulnerable puede ser manipulado solo por dinero. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Esa era mi hermana. La niña con la que jugaba en el parque, la adolescente que lloró en mi hombro por su primer novio, la mujer que en el funeral de mamá juró que siempre estaríamos unidos. «Apaga eso», dije con la voz rota. Esteban apagó la radio. Francisco apretó mi mano. «No la escuches, hijo. Son las mentiras de una desesperada». Pero la cosa empeoró. Una semana después recibí otra citación. Luisa había pedido una orden de alejamiento temporal, alegando que yo la había amenazado y que temía por su seguridad. También presentó cargos por abuso emocional y económico. «Es absurdo», protesté cuando Marcos me lo explicó. «Jamás la amenacé ni le hice daño». «Lo sé, pero tiene testimonios. Clara dice que usted la amenazó cuando vino a visitarlo. Asegura tener un vídeo en su móvil». Me quedé helado. Recordé cómo al irse enfurecida de la mansión, sacó el teléfono. Pensé que llamaba a alguien. Ahora entendía que había estado grabando. «Se puede manipular un vídeo», dijo Francisco. «Editar, sacar de contexto. Marcos, necesitamos nuestras propias grabaciones. ¿Recuerda lo que le pedí el primer día que traje a Enrique aquí? Instalar cámaras de seguridad en toda la propiedad». «Exacto, incluida la sala, la entrada y el jardín». El corazón me dio un vuelco. ¿Está diciendo que todo quedó grabado? ¿La visita de Luisa la declara cada palabra? «Sí», respondió el abogado después de un segundo. «Eso cambia todo. Si tenemos esas grabaciones, podemos demostrar que mienten». «Exacto», sonrió Francisco. «Pero no mostraremos nuestras cartas todavía. Dejaremos que sigan cavando su propia tumba, que sigan mintiendo, declarando, y cuando estén atrapadas en sus propias mentiras, las destruiremos con la verdad». Era una estrategia arriesgada, pero Francisco llevaba 50 años sobreviviendo en los negocios. Sabía jugar. La audiencia preliminar fue 3 semanas después. Llegué al juzgado con Francisco, Marcos y 3 abogados más. Del otro lado estaba Luisa, vestida como viuda pobre, sin maquillaje, intentando parecer vulnerable. A su lado, Clara, su primo abogado y otros 2 letrados de un bufete conocido. El juez era un hombre de unos 60, gesto severo. Escuchó a ambas partes durante 2 horas. Luisa lloró en los momentos justos. Clara me miraba con odio puro.
Cuando llegó el turno de Marcos, se puso en pie con calma. Señoría, la defensa tiene pruebas concluyentes que desmienten todas las acusaciones de la parte demandante. Contamos con grabaciones de audio y vídeo de las visitas que la señora Luisa y la señorita Clara hicieron a la residencia del señor Sterling. En ellas se ve y se escucha claramente que no hubo amenazas ni violencia y que de hecho fueron ellas quienes se comportaron de forma hostil. La cara de Luisa palideció. Clara se puso rígida. ¿Grabaciones?, preguntó el juez. ¿Por qué no se presentaron antes? Porque queríamos esperar a que la parte acusadora presentara todas sus declaraciones juradas, señoría. Así podemos demostrar sin duda que han mentido bajo juramento. El juez miró a Luisa y a sus abogados. ¿Es cierto? ¿Existen esas grabaciones? El primo abogado se levantó nervioso. Si existen, fueron hechas sin consentimiento, lo cual No vulnera nada, lo interrumpió Marcos. Se realizaron en propiedad privada del señor Sterling, donde hay carteles visibles indicando videovigilancia. Es completamente legal. El juez guardó silencio mientras revisaba unos papeles. Quiero ver esas grabaciones. Ambas partes en mi despacho mañana a las 9. Se suspende la audiencia. Al salir, Luisa intentó acercarse en el aparcamiento, pero Esteban le cortó el paso. Enrique, por favor, esto se ha ido de las manos. Yo no quería... No se acerque a mi hijo, dijo Francisco helado. Ya ha hecho suficiente daño. Clara apareció detrás, descompuesta. Enrique, entiende, Luisa me convenció. Me dijo que la habías amenazado. Yo solo. Mentiste bajo juramento, Clara. No solo me traicionaste como hermana, también cometiste un delito. No, yo... puedo explicarlo, pero ya estábamos subiendo a la camioneta. Mañana se acaba esto, hijo, murmuró Francisco durante el regreso. Mañana verán quiénes son las verdaderas víctimas. Por primera vez en semanas, sentí algo de esperanza. Al día siguiente, a las 8:45, estábamos en el despacho del juez. Marcos llevaba una tablet con todas las grabaciones ordenadas. Luisa y Clara llegaron 15 minutos tarde, con los ojos hundidos de no dormir. El juez nos indicó que nos sentáramos y fue al grano. Señor Estevez, muéstreme las grabaciones. Marcos conectó la tablet a una pantalla. Empezó el vídeo del día que Luisa vino a la mansión. Se veía nítidamente su entrada fingiendo llanto, cómo cambiaba el tono cuando le dije que no volvería con ella y al final, su rostro de furia pura cuando le pedí que se marchara. Esto no se ha terminado, Enrique. Soy tu esposa legal. Tengo derechos y voy a luchar por lo que me corresponde. Sus propias palabras la hundían. No había amenazas ni violencia por mi parte. Solo una mujer furiosa porque su plan de volver para acceder al dinero había fallado. La segunda grabación era la de Clara. Toda su visita, desde que entró midiendo con los ojos cada mueble, hasta el momento en que, sin decirlo abiertamente, pidió dinero, y su explosión de rabia cuando le dije que no. Te vas a arrepentir, Enrique. Luisa me pidió que declare a su favor en el juicio, y ¿sabes qué? Lo voy a hacer. El juez detuvo el vídeo y miró a Clara con severidad. Señorita, ¿amenazó con prestar falso testimonio a favor de la demandante? Clara estaba blanca. Yo... no. Estaba enfadada, no lo decía en serio. Pero sí presentó una declaración jurada afirmando que su hermano era violento y negligente, ¿correcto? Sí, pero... ¿Aparece en alguna otra grabación un comportamiento violento por parte del señor Enrique?, preguntó el juez. En ninguna, señoría, respondió Marcos. En todas se muestra respetuoso, incluso cuando lo atacan verbalmente. El juez se recostó en la silla, mirando a Luisa y a Clara. Señora Luisa, señorita Clara, han mentido ambas bajo juramento. Han presentado declaraciones falsas a este tribunal. Eso es perjurio, un delito grave. Sus abogados les explicarán las consecuencias. El primo abogado intentó hablar. Señoría, si me permite... Silencio. No quiero escuchar nada más. Miró a Marcos.
¿La defensa va a continuar con la contrademanda? Sí, señoría. Por difamación, calumnia y daño moral. También solicitamos que se inicien acciones penales por perjurio. Concedido. Además, desestimo todas las pretensiones de la señora Luisa. No hay pruebas de abuso, ni económico ni emocional, ni de ninguna otra acusación. El divorcio se tramitará por abandono imputable a la demandante. No recibirá pensión ni compensación alguna. Luisa empezó a llorar, ahora sí, de desesperación real. No, por favor, señoría, no tengo nada, ni dinero ni trabajo. Debería haberlo pensado antes de abandonar a su marido y luego intentar extorsionarlo, respondió el juez. Se levanta la sesión. Mi asistente les enviará la resolución en 48 horas. Salimos. En el pasillo, Clara volvió a acercarse. Enrique, por favor, no dejes que me procesen. Tengo hijos. Si me condenan por perjurio lo pierdo todo. La miré a los ojos, los mismos que me habían mirado con desprecio cuando era pobre, los mismos que brillaron de codicia al saber que era rico y que ahora suplicaban. Deberías haber pensado en tus hijos antes de traicionar a tu hermano, antes de mentir bajo juramento, antes de intentar destruir mi vida por ambición. Luisa me convenció. Me dijo que me habías amenazado, que te habías vuelto peligroso. Yo solo quería protegerla. Mentira. Querías dinero. Querías que ganara para que yo te diera lo que pediste. Pero no funcionó. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Francisco me tocó el brazo con suavidad. Vámonos, hijo. No merecen más de tu tiempo. Caminamos hacia la salida mientras detrás Luisa y Clara se quedaban llorando en el pasillo, rodeadas de abogados que seguramente les enumeraban cuántos años de cárcel podían caerles. De vuelta a la mansión, Francisco habló en voz baja. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Debería sentirme victorioso, pero me siento vacío. Es normal. Acabas de ver el verdadero rostro de personas a las que querías. Duele, aunque merezcan lo que les pasa. ¿Crees que fui demasiado duro con Clara? No, fuiste justo. Ella tomó sus decisiones. Mentir, traicionarte, intentar destruirte. Las consecuencias son suyas, no tuyas. Al llegar, Juana nos esperaba con toallas y té caliente. Francisco subió a descansar. Yo me quedé en la sala mirando la lluvia sobre el jardín. El móvil vibró. Número desconocido. Contesté. Enrique, soy Gregorio. El marido de Clara. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Clara está destrozada, no para de llorar. Los niños preguntan qué pasa. Por favor, Enrique, retira los cargos. Se equivocó, pero no merece la cárcel. ¿Un error? Clara mintió bajo juramento. Intentó destruir mi reputación y ayudar a Luisa a robarme. ¿Eso te parece un simple error? Lo sé, fue una estupidez. Pero piensa en tus sobrinos. No puedes dejarlos sin madre, te lo ruego. Clara está dispuesta a retractarse en público, a hacer lo que sea. Solo no la mandes a prisión. Sus palabras me golpearon. Mis sobrinos, Manuel, de 7, y Gilda, de 5, inocentes que no tenían culpa de nada. Déjame pensarlo. Te llamo mañana. Fui a buscar a Francisco a su despacho. Me escuchó en silencio. Hijo, dijo al terminar, justicia y venganza no son lo mismo. Justicia es dar a cada uno lo que merece. Venganza es hacer daño solo porque te lo hicieron. Clara merece consecuencias. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre quieres ser? ¿El que destruye una familia aunque tengan culpa? ¿O el que pone límites firmes pero muestra misericordia cuando puede? No lo sé. Entonces piénsalo esta noche. Y mañana, cuando tengas la respuesta, sabrás que es la correcta, porque vendrá de aquí. Se tocó el pecho. No dormí. Me revolví pensando en Clara, en mis sobrinos, en Luisa. En algún momento, con la lluvia golpeando los cristales, supe qué debía hacer. A la mañana siguiente llamé a Marcos. Quiero retirar los cargos de perjurio contra Clara, pero con condiciones. ¿Cuáles? Que se retracte públicamente de todo lo que dijo, que pida disculpas en los mismos medios donde me difamó, y que firme un documento reconociendo que mintió
y comprometiéndose a no tener ningún contacto conmigo jamás. ¿Y con Luisa? Con ella sigo adelante. No tiene hijos inocentes que sufran por sus actos. Entendido. Prepararé los documentos. Cuando le conté mi decisión a Francisco, sonrió. Hiciste lo correcto. Demostraste que eres mejor que ellos, pero también marcaste límites. Eso es sabiduría. 2 días después, Clara apareció en el mismo programa de radio en el que me había destrozado. Su voz, rota, sonó por la cocina mientras Juana preparaba la comida. Mentí sobre mi hermano Enrique. Dije cosas horribles que no eran verdad. Lo hice por envidia, por codicia y por estupidez. Enrique es un buen hombre que no merecía nada de lo que le hice. Le pido perdón, aunque sé que no lo merezco. Apagué la radio. Juana me miró de reojo. ¿Se siente mejor, don Enrique? No mejor, pero en paz. Y era cierto, por primera vez en semanas sentía paz. 6 meses después, mi vida era irreconocible. El divorcio con Luisa se había resuelto tal y como el juez dictaminó, sin pensión ni compensación. Aún así, enfrentó cargos reducidos por intento de fraude procesal. Le dieron 2 años de libertad condicional y una multa de $20.000 que nunca podría pagar. Lo último que supe es que vivía en un departamento pequeño con una prima, trabajando de cajera en un supermercado. Clara cumplió los acuerdos, se retractó, firmó los documentos y nunca intentó contactarme. Gregorio me llamó una vez para agradecerme por no meterla en la cárcel. Le dije la verdad, lo hice por mis sobrinos, no por ella. Francisco y yo nos volvimos inseparables. Todas las mañanas desayunábamos juntos. Por las tardes revisábamos las empresas y por las noches cenábamos como la familia que elegimos ser. Me enseñó todo sobre su imperio y descubrí que tenía un talento natural para los negocios que jamás había sospechado cargando cajas. La adopción se formalizó 3 meses después de la audiencia. Ese día, cuando el juez firmó y me dio mi nueva partida de nacimiento con el nombre Enrique Sterling, lloré como un niño. Francisco también lloró, aunque intentó ocultarlo. «Ahora eres oficialmente mi hijo», dijo con la voz tomada, «y yo, oficialmente, tu padre». «Usted fue mi padre desde el día que me encontró en aquella estación», respondí. Una tarde, estábamos sentados en el jardín viendo el atardecer cuando Francisco habló en serio. «Hay algo que tengo que confesarte, Enrique, algo que guardo desde que nos conocimos». «¿Qué cosa, papá?» «No estaba en esa estación por casualidad. Fui porque alguien me dijo que había un hombre en apuros, abandonado por su esposa. Esteban me llevó exactamente a ese lugar. Me quedé helado». «¿Quién se lo dijo?» Sonrió. «Juana. Es pariente lejana de una vendedora de la estación. Esa mujer vio todo lo que Luisa te hizo y se lo contó a Juana. Algo en la forma en que lo describió me hizo querer ir. Pensé que quizá por fin encontraría lo que llevaba 30 años buscando». Las lágrimas me corrieron por la cara. Todo este tiempo lo supo. Sabía que necesitabas ayuda. Lo que no sabía era que tú ibas a hacer exactamente lo que yo necesitaba también. Eso fue el destino, o Dios, o como prefieras llamarlo. Nos quedamos en silencio viendo el sol ocultarse tras las montañas. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dije al fin. «¿Qué?». «Que si Luisa no me hubiese abandonado aquel día, yo seguiría siendo el mismo hombre infeliz, trabajando en un almacén, sintiéndome poca cosa y dejando que todos pasaran por encima de mí. Su crueldad más grande terminó siendo mi mayor bendición». Francisco apretó mi mano. «Así funciona la vida a veces. Las peores cosas que nos pasan son las que más nos transforman. Aquel día en la estación, cuando creías que todo estaba perdido, en realidad estaba empezando tu vida de verdad. Y la tuya también, papá. Y la mía también. Hoy, 2 años después de aquel día en la estación, soy el director general de Sterling Enterprises. Francisco se retiró oficialmente hace 6 meses, aunque sigue yendo a la oficina 2 veces por semana a supervisar.
En realidad, creo que solo quiere asegurarse de que no arruine su legado. Nunca volví a ver a Luisa. Supe que intentó demandarme de nuevo, pero su propio abogado tiró el caso al ver que no tenía sustento. Clara me manda una tarjeta cada Navidad. Nunca las abro, las guardo en un cajón cerradas. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ni deben reconstruirse. Hace un mes pedí a Esteban que me llevara a aquella estación de tren. Me senté en el mismo banco donde estaba el día que mi vida cambió para siempre. El mismo banco donde lloré, derrotado, convencido de haber tocado fondo. Una pareja joven discutía cerca. Ella gritaba, llamando al hombre fracasado, inútil. Él tenía la mirada perdida, rota, como la mía aquel día. Me levanté y me acerqué. La mujer dejó de gritar al verme. «Disculpa», le dije al chico. «¿Necesitas que llame a alguien?» Me miró confuso, con lágrimas en los ojos. «Estoy bien, gracias». Le tendí mi tarjeta. «Si alguna vez necesitas ayuda, un trabajo o simplemente alguien que te escuche, llámame». Tomó la tarjeta con manos temblorosas. La mujer me miró con los ojos muy abiertos, quizá reconociendo el apellido Sterling. Volví a la camioneta donde Francisco me esperaba. «¿Hiciste una buena obra hoy?», preguntó con una sonrisa. «Lo intenté. No sé si me llamará, pero si lo hace, lo ayudaré como tú me ayudaste». Así se construye un legado, hijo. No solo con dinero, sino con compasión. Aquel día en la estación me quedé solo. Creí que mi vida se había terminado, pero en realidad apenas comenzaba. Perdí a una esposa que nunca me valoró, a una hermana que nunca me respetó y una vida que jamás me hizo feliz. A cambio, gané un padre que me ama sin condiciones, la familia que elegí construir y la dignidad que siempre merecí, pero nunca reclamé. A veces las peores traiciones son las mayores bendiciones disfrazadas, y a veces encontrar tu verdadero hogar exige perderlo todo antes. Hoy soy Enrique Sterling, hijo, empresario y por fin un hombre en paz consigo mismo, y todo empezó el día en que un hombre ciego se inclinó hacia mí y me susurró: «Finge que eres mi hijo». Y si tú que estás viendo esto alguna vez te has sentido como Enrique, solo, menospreciado o traicionado por la gente que se supone que debía cuidarte, recuerda esto: tu historia todavía no ha terminado. A veces la vida te rompe solo para obligarte a reconstruirte más fuerte, con más dignidad y con personas que sí te sepan amar. Si quieres escuchar más historias como esta, que te recuerden tu valor y te den esperanza cuando todo parece perdido, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un like para que YouTube se la muestre a más personas que lo necesitan. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia más te tocó y nos vemos en el próximo video, donde quizá la próxima historia que cambie una vida sea la tuya.